recibimos con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Si mal no recuerdo, por primera vez en este programa, bueno, recibimos entre comillas, utilizando la plataforma Zoom, al médico cardiólogo, intensivista, docente de la Facultad de Medicina, de la UDELAR, y un individuo con un despropósito de la enorme cantidad de centímetros que tiene, innecesarios, el doctor Álvaro Nigmeyer. Buen día y bienvenido, Álvaro. Bueno, buen día, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes acá. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, yo he seguido bastante, bueno, de hecho estuvimos hace bien poco en el programa Esta Boca es Mía, pero antes te había escuchado en otros medios y también he escuchado algunas expresiones públicas que has hecho en el marco de este año de emergencia sanitaria. Esta emergencia que nos encuentra atravesados digamos, por tres vectores que lucen complementarios y contradictorios. Allá tú pondrás el justo medio. Porque por un lado, los números son definitivamente malos, los peores desde que arrancó la emergencia sanitaria. Por otro lado, ayer se anunciaron algunas medidas en este contexto. Y por otro lado, y forma parte de la misma película, el proceso de vacunación ya comenzó en Uruguay. De eso sale un cóctel que, de acuerdo a quien sea el vocero, uno advierte que está la tentación apocalíptica, por un lado, como extremo, y por otro lado, la mirada de aquellos que dicen es cuestión de paciencia, estoy groseriándolo, vacunamos a 70 más y salimos del paso con facilidad. ¿Dónde nos colocamos, Álvaro? Bueno, sí, tocaste tres puntos que son muy interesantes, y yo creo que lo primero que tenemos que transmitir ¿tú me estás viendo en el video? Porque me parece un mensaje como esperando, pero está todo No, perfecto la no, comunicación. perfectamente, te estoy viendo. Luis hizo Está, una remera blanca. está. Lo primero que hay que transmitir es un mensaje de tranquilidad, porque en este momento nosotros estamos trabajando mucho, estamos trabajando fuerte, pero el sistema de salud está fuerte y los CTI no están saturados. Al día de ayer teníamos 131 pacientes en CTI, la ocupación total era de 60% y la ocupación por COVID es de 16,6%. Entonces, ningún mensaje apocalíptico es válido en este momento. Uruguay tiene la capacidad de afrontar esta pandemia y podemos salir muy bien parados. El problema está en cómo llegamos nosotros al proceso en el cual, que lleva varios meses, en el cual logremos que la población esté inmunizada. Y en ese sentido, los médicos, sobre todo los médicos clínicos, los que estamos trabajando en CTI, tenemos una preocupación muy grande, que es la eventual saturación del sistema de salud si seguimos con este ritmo de crecimiento de casos y no se toman medidas políticas firmes. Eh, yo he repetido varias veces que nosotros tenemos 800 camas activas de CTI, que se define una situación crítica con una ocupación de 85%, porque cuando las tenés casi todas llenas es cuando hay demoras en los ingresos, que esas demoras empeoran el pronóstico y cuestan vidas, ya sea por COVID o no por COVID. Y la situación es crítica cuando el 35% de los pacientes son COVID. ¿Por qué? Porque habitualmente en esta época del año están el 50% por lo menos de las camas ocupadas por otras causas. Entonces, si llevamos eso a números simples, ayer teníamos 131 pacientes, pero tenemos más o menos 1.200 casos por día. Entonces, ¿qué significa? Pues vamos a redondear en 1.000. Si nosotros mantenemos 1.000 casos por día, a los 7, 10 o 14 días, por cada día que haya 1.000 casos, a las 2 semanas van a entrar 20 a CTI. Entonces, a estos 131 que teníamos ayer, le vamos a ir restando los que mejoran y se van de alta, le vamos a ir restando los que fallecen y lamentablemente no continúan en CTI, pero le vamos a tener que ir sumando por lo menos 20 por día. Entonces,
si esto nosotros no lo detenemos, va a llegar un momento en un mes o 2 meses en que el sistema de salud esté saturado y nosotros le veamos la peor cara al virus. Que la peor cara al virus es cuando vamos a tener que decidir a quién le ponemos un respirador y a quién no. Y no queremos llegar a eso y no vamos a llegar a eso. Por eso yo lo primero que nada, lo que quiero es descartar los mensajes apocalípticos. Lo que nosotros estamos transmitiéndole al gobierno es nuestra preocupación para poder tomar las medidas firmes, que estamos a tiempo de tomarlas, y poder evitar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil. En Brasil ayer, Brasil está viviendo el peor colapso sanitario de su historia. Ayer 25 de las 27 capitales de los estados tenían más de 80% de ocupación de CTI y 19 más de 90%. Y la variante P1 es la que está haciendo estragos porque es más contagiosa y más resistente. Entonces, en ese contexto que tenemos, que estamos arrancando una segunda ola, peor parados porque estamos arrancando una segunda ola con mayor cantidad de casos diarios que en diciembre. Pues estamos arrancando con una meseta de febrero de 600 por día. Con mayor dispersión en todo el territorio nacional. Nosotros en diciembre teníamos pocos casos por día y todo concentrado en Montevideo. Ahora arrancamos con una meseta de 600, o sea, perdiendo 2-0, 3-0, y con los casos dispersos por todo el territorio. Y con una frontera seca que está incontrolable, con Río Grande o Azul en negro, y con una cepa resistente que se está entrando por todos lados. Entonces la situación es preocupante, pero no apocalíptica. Uruguay tiene un sistema de salud firme. Si se satura un departamento, se complementa con otro. Tenemos buen porcentaje de camas de CTI cada 100.000 habitantes, tenemos médicos bien preparados y tenemos recursos como para cerrar actividades y apoyar a los sectores más vulnerables con dinero como para que no pasen mal. Déjame preguntarte, estimado doctor, lo siguiente. Es meridianamente claro tu exposición. Dijiste, la cuestión clave es no seguir aumentando. Bien. Para eso, dijiste, tenemos que tomar medidas. Es obvio que te tengo que preguntar. Ayer se anunciaron medidas. De hecho, hubo una expectativa de casi media semana, por lo menos, a propósito de cuáles iban a ser esas medidas. Ayer finalmente se conocieron. Esas medidas, ¿cómo las evaluás con el objetivo de detener ese crecimiento del que hablaste primero? Sí, lo primero es que, digamos, como ciudadano, como médico, que yo estoy todos los días metido dentro de los hospitales y viendo pacientes críticos y viendo la situación que se viene, yo me sentí profundamente defraudado con las medidas del gobierno, profundamente defraudado, porque, porque fueron insuficientes. El presidente anunció medidas que ya se han aplicado, pero ninguna medida apunta a limitar la movilidad. La disminución de la movilidad en el país es lo que va a hacer disminuir el número de casos para poder llegar al plazo que tenemos en el horizonte de tener la población inmunizada. Ninguna medida apoyó a las poblaciones más vulnerables y encima cuestionó la conducta de la gente, que bueno, es cuestionable, pero yo estoy hablando de política sanitaria, yo no hago política partidaria, pero realmente como que me parece que fue un mensaje como que arréglense como puedan, y en lo personal yo pienso que recurrir a la responsabilidad individual de la población sin asumir la responsabilidad del Estado en regular lo necesario para proteger la salud de la población es al menos una actitud irresponsable. Es como que yo diga que en las carreteras traten de no ir rápido porque pueden tener un accidente. No, yo tengo que poner un límite de velocidad
con el cual esté demostrado que disminuye el riesgo de la gente que está transitando por las rutas. Y ayer el gobierno no puso límites. Recurrió a la responsabilidad individual y nos deja expuestos a que cada uno haga lo que quiera. En la educación, por ejemplo, lo dispuesto en la educación no se ajustó a las recomendaciones del GACH. Sí, déjame recordarle al público, doctor, que hoy la diaria subraya, lo comenté más temprano, pero si hay gente que se sumó ahora recién, destaca hoy la diaria, que medida de gobierno para la educación va contra las recomendaciones del GACH, señaló director del INED. Estamos hablando del maestro Pablo Caggiani en la dirección, me parece, de lo que vos señalabas recién, ¿no? Bueno, sí, es claro que va en contra porque nosotros en esta etapa, yo no soy experto en educación, lo que tengo claro es que las escuelas tienen que ser lo último en cerrarse, lo primero en abrirse por el tema de la protección del niño, que es una población muy vulnerable, pero la educación secundaria quedó a la deriva, porque una medida en que no se toma responsabilidad gubernamental, pero se quita la falta, lo que expuso fue lo que ocurrió hoy, en que hubo grupos en que fueron docentes y había 4 estudiantes y faltaron 20, porque si no me pasan lista no voy, y a esos 20 ¿quién les da clase? Entonces yo creo que tiene que ser o presencial, o tiene que ser a distancia, o tiene que ser mixta, pero tiene que ser el Estado que fije las reglas. Esto es como, hagan lo que quieran y vayan si quieran. Entonces, yo me pongo en el lugar de un docente que va, que se expone, que toma el ómnibus, que va al lugar de trabajo, va a dar una clase y de 20 o 28 alumnos van 4 y no sabe cómo le va a dar clase a los otros que faltan, y es muy desesperanzador, ¿no? Entonces, esas reglas las tiene que fijar el gobierno. No hay que contraponer responsabilidad individual, que la tenemos que tener, con responsabilidad del Estado. Pero te pregunto, doctor, necesito entender esto para que el público lo entienda, no yo solo, ¿verdad? Pero yo también. Alguien podría decirte, déjame jugar ese rol, por favor. Pero recién tú sugeriste que fueron pocas las medidas anunciadas de limitar la movilidad. Y si la no obligatoriedad para ir a la educación secundaria, también a la UTU, justamente ocasiona lo que tú estabas diciendo recién, que buena parte de los muchachos no vayan al liceo o a la escuela industrial, uno podría suponer, bueno, se está reduciendo la movilidad, que era lo que tú reclamabas. Es decir, ¿no luce como una potencial contradicción? Está bien tu apreciación, está muy bien, pero lo que pasa es que cuando nosotros decimos vamos a reducir la movilidad, tenemos que dar la opción de hacerlo a distancia. Entonces, eso hay que regularlo. Yo estoy de acuerdo, yo creo que en este momento las clases de secundaria no tienen que ser presenciales hasta que empiece a estabilizarse el número de casos e incluso bajar, pero tenemos que darle la opción de tener clases a distancia. Y eso yo se los dejo a los expertos en la educación, que yo no soy experto, yo soy padre de estudiantes, y lo que yo quiero es que me digan si van y lo hacen presencial, o están en la casa o donde sea y lo hacen a distancia. Pero tiene que haber una, digamos, determinación del Estado y no dejarlo al libre albedrío de cada familia o cada adolescente que va a decidir si toma clases o no toma clases. Doctor, creo que el resultado de hoy fue malo y frustrante, porque tener un docente con 2, 3 o 4 alumnos y no saber quién le va a dar clases los que faltaron, creo que es un mal resultado, y yo creo que el gobierno toma una medida, ahora tiene unos días para evaluarla, y creo que viendo estos resultados están a tiempo y lo van a poder reevaluar.
nadie está tomando medidas definitivas. Estamos dando nuestra opinión como ciudadanos para que las autoridades competentes digan, bueno, evaluemos esto que hicimos, creo que la evaluación inicial fue mala y rearmémoslo. Esto es dinámico, estamos todos aprendiendo con esto, ¿no? Acá no hay nadie que tenga una maestría en pandemias por virus altamente contagiosos, ¿no? Sobre este punto, justamente, que dicho sea de paso, yo creo que es una chance que tenemos como humanidad, ¿no? Como Uruguay, como humanidad, de saber convivir con circunstancias llenas de incertidumbre y no temerle a la expresión no sé cómo se hace, estamos probando, vamos a ver entre todos cómo encontramos soluciones, un paso adelante, dos atrás, uno en una dirección, otra en otra, con humildad, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad para que esto nos sirva de algo. Vamos a ver si la aprovechamos, pero esta es otra definición. Me permito agregar, ya que tuviste la gentileza de decir que hablabas como ciudadano y como padre, de agregar ante esta problemática que yo visualizo muy similar a ti, la educación y el anuncio de la no obligatoriedad, bueno, que además se da de bruces con la larguísima tradición de nuestro país a propósito de la educación pública, ¿no? Pero agregaría además que esos muchachos que no van, ponele que hoy por el impulso cercanísimo, pero conforme pasen los días la cosa más o menos se rearme, es probable que los que sigan sin ir sean paradójicamente los que más necesiten del Estado, los que más necesiten de la educación, los que más necesiten de los docentes y de la República, ¿no? No, sin duda, yo creo que es una muy buena apreciación que estás haciendo, que el que ya empezó a faltar hoy y va a dejar de ir es el que precisa más la presencia del Estado o más que del Estado, la presencia de los educadores, arriba de ellos, como para poder estarlos estimulando. Decía los educadores como representantes del Estado, en ese diálogo decía. Sí, porque son los que tienen más riesgos de desinsertarse del sistema de salud, que es lo que no nos puede pasar. No, te escucho. Adelante tú. No, que un tema que nosotros tenemos un mensaje esperanzador, porque nosotros tenemos un sistema de salud sólido, bueno, con buena cantidad de camas, con asistencia prehospitalaria que se ve en pocos países del mundo, que nos permite contener la pandemia en domicilio con muy buen nivel de hisopados gracias al desarrollo que ha tenido la ciencia en Uruguay en estos años. Entonces, las medidas que tomó el gobierno ayer no son un apocalipsis. O sea, ellos, para mí, fueron frustrantes e insuficientes, pero entiendo que lo van a estar reevaluando y que si ven que la cosa no funciona, en una semana las van a poder cambiar. O sea, no quita dar mi opinión como profesional y como ciudadano, pero sabiendo que no fue el fin del mundo. O sea, obviamente no terminó el partido. Y en este sentido, una cosa que yo quiero destacar es que tenemos en marcha un plan de vacunación serio que está armado por especialistas y que tenemos que saber que tenemos un buen plan, pero que es una falacia pensar que porque nos vacunamos en 2 semanas estamos protegidos. Y ahí te quería destacar, por ejemplo, la situación de Chile, que Chile ha sido líder en Sudamérica en vacunar. Al domingo tenían vacunado a la tercera parte de su población objetivo con 1 dosis y al 11% con 2 dosis. Y así, con todo eso estaban viviendo un colapso del sistema sanitario, con un enorme número de casos, con regiones con 98% de ocupación en CTI y con el área metropolitana de Santiago con 96% de ocupación en CTI. El domingo, en todo el área de Santiago, tenían solo 90 camas de CTI disponibles. Doctor, ¿y cómo dialogan esos dos datos precisamente? Porque claro, además me permite sugerir que el peligro, más allá del peligro objetivo, que hay más personas positivas, y la saturación del sistema de salud, y decidir quién vive y quién muere a la larga, o no tan larga,
eso viene, me parece que es como un centro precioso para las miradas, no críticas, porque yo las miradas críticas las valoro, las defiendo, las promuevo porque tienen que ver con la libertad. Pero esa otra mirada, la mirada negacionista del rol de las vacunas, ¿verdad? Y puede servir justamente esos datos, decir, ve, mira Chile, fue un gran negocio para los laboratorios, fue un gran negocio para unos pocos, se vacunaron todos y encima la siguen cayendo como frutos maduros del árbol. Claro, eso puede ser mal utilizado por los negacionistas para desinformar a la población. Sería como decir, yo planto una semilla de girasol y como al otro día no brotó, el girasol no brota, ¿no? Entonces a los procesos biológicos hay que darle un tiempo. Y la vacuna lleva una primera dosis, a los 28 días una segunda dosis, y la inmunidad efectiva está entre 1 y 2 semanas de la segunda dosis. Entonces, la inmunidad individual la vas a tener mínimo a las 5 o 6 semanas de haberte dado la primera dosis. O sea que si tú te vacunaste el 1 de marzo, recién vas a tener una inmunidad efectiva el 15 de abril, 10 días después que terminó el turismo. O sea que hoy en Uruguay nadie tiene una inmunidad efectiva. Y lo que ocurrió en Chile es que esta gran ola de contagios ocurrió en los menores de 50 años, que es la última población a vacunar porque es la de menor riesgo. Ocurrió en los que habían recibido una sola dosis y ocurrió por la entrada también de nuevas variantes un poco más resistentes y contagiosas que le cambiaron la dinámica a la curva de contagios del virus. O sea, hay ahí 2 o 3 jugadores que te pueden meter una goleada si tenés la falsa expectativa de que por vacunarte, haber ido, te sacaste la foto y salís ya recontento de que terminó el problema, o que en 1 o 2 semanas ya esto me cubrió. Exacto, exacto. Y en ese sentido, justamente ya que estamos, porque citaste el ejemplo Chile, que me parece oportuno para seguir tu lógica, cuidado, no nos engañemos, ya que empezó el proceso de vacunación y esto, si bien se puede asegurar que es el principio del fin, ese fin todavía está a cierta distancia y podemos, usando la imagen, morir en la orilla, ¿no? No obstante, también estaría el ejemplo de Israel, que luce como algo distinto al de Chile, ¿verdad? Sí, Israel tuvo una vacunación, yo no soy experto en vacunas, esto lo tendrías que hablar con algún experto en vacunas, pero Israel tuvo una vacunación más rápida, ellos vacunaron muy rápidamente a la población de riesgo, a los mayores de 60 años, con lo cual disminuyeron rápidamente los ingresos a CTI y disminuyeron rápidamente las muertes. Uh-huh. Y también se basaron básicamente en la vacuna de Pfizer, que podría dar una inmunidad un poco más rápido que la Sinovac. Yo no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, sino que esto habría que preguntarle a un experto. La vacuna de Pfizer podría dar cierta inmunidad no completa a los 14 o 20 días después de la primera dosis. Cuando la Sinovac, que es una vacuna más convencional, es buena, también protege 100% contra muerte, ingreso hospitalario, pero sería un poco más lenta y esa inmunidad estaría 1 o 2 semanas después de la segunda dosis. Digamos, las dos vacunas precisan 1 o 2 semanas después de la segunda dosis, pero que como que una arrancaría con cierta protección antes y eso de repente te hace ganar 15 o 20 días y si el proceso de vacunación es más rápido, más efectivo, puede ser que vea los resultados antes. Pero Chile los resultados los va a ver. O sea, Claro, claro. cuando termine de vacunar a la población crítica y cumplan los plazos, los va a ver, porque ya sabemos que la vacuna es efectiva. Lo que pasa es que se creó una falsa algarabía de que había venido la vacuna, y hay gente que porque
ya solo porque vio el avión aterrizar y vieron la foto de las cajas, ya pensó que esto había terminado Claro. y salieron a festejar. Entonces, Sí, no, esto es un proceso lento, sí, sí. un proceso lento, y Uruguay está muy bien preparado para llevarlo adelante, pero nos va a llevar 3, 4, 5 meses De, para de- tener una... Sí, A sí, propósito de disculpa, sí. vacunas en Uruguay, déjame decir, porque era la preocupación que algunos oyentes tenían, que la franja entre 71 y 79 años está previsto, según dijo el ministro, que avance la vacunación luego que se termine con la de mayores de 80, la que se va a iniciar la próxima semana. Es decir, todavía no hay fechas al respecto. Ahí yo me pierdo, no sé si vos tenés algo que agregar de por qué una, después otra, en fin, ese Tetris de, no lo manejo, pero como bien decís vos, eso está en manos de técnicos solventes que conocen del asunto y que supongo que toman las decisiones más acertadas, ¿no? Sí, yo ese tema, la verdad que a mí también me sorprendió porque lo que han hecho todos los países es primero vacunar a los más vulnerables, que son los mayores de 70. Pero acá hay un grupo de expertos en el ministerio que está armando el plan de vacunación y seguramente le dieron un orden por disponibilidad de dosis y por tipo de vacunas. Y yo no te lo puedo asegurar, pero de repente capaz que a los mayores de 70 les quieren dar la Pfizer y todavía no llegó. Bien. Lo que Ya quiero decir es tendremos que esa información. yo lo que creo que igual que más allá de que no todos podemos ser todólogos, o sea, yo de vacunas no puedo hablar porque no soy experto en eso, creo que hay un grupo serio que está armando un plan serio y que de todas formas la diferencia entre una y otra es poca, no estamos hablando que van a pasar 2 o 3 meses entre uno y otro, sino que lo están ordenando por disponibilidad, por vacuna recomendada. Como médico confío en eso y, Ujú. y que tenemos que seguir la línea que nos aconsejen y vacunarnos con lo que nos toque cuando nos toque. Y confiar en nuestros técnicos. Nos quedan apenas 4 minutos y me gustaría insistir sobre algo porque algunos oyentes también lo han señalado. Primero que alguien te, no sé si es justo el término, te reprocha, Pablo Ferraro, firma, ¿ya sabe el doctor que 20 de 24 no van al liceo? Creo que es muy apresurado de su parte hacer esa afirmación. Y permitime usar el comentario del oyente, que se comunica a través del 099-894-987, para decir, a propósito de medidas y a propósito de movilidad, también es cierto que otros países han usado unas políticas más agresivas en cuanto a frenar la movilidad, recurriendo a distintas herramientas. Y no parece ser muy claro que haya una receta única y enteramente satisfactoria, ¿no? Eso podría servir como, llamémoslo así, buena excusa, buena coartada para los gobernantes del Uruguay que aún no abrazan la idea de frenar más la movilidad. ¿Tú qué piensas? Primero le contestar a Pablo que capaz me malinterpretó. Yo no dije que hoy faltaron 20. Mi hija va a un colegio privado, tiene todos los recursos como para ir, tiene mucho apoyo familiar y seguramente hoy a su clase fueron todos. Yo me refería a comentarios que hubo en las redes sobre liceos, probablemente de contexto más crítico, en las cuales faltaron casi toda esa clase. Entonces, yo no mencioné que eso fuera una genialidad, sino que al quitar la obligatoriedad y no dar una opción y sacarle la responsabilidad del Estado de eso, lo que estamos haciendo es que los chicos más vulnerables queden liberados a la deriva. Y eso va a ser motivo de un aumento en la brecha y en la inequidad. Entonces yo lo que quiero es que todos tengan las mismas oportunidades y la única forma de que todos tengan las mismas oportunidades es que el Estado lo regule. Y después, con respecto a disminuir la movilidad, hay un montón de medidas para disminuir la movilidad que fueron propuestas por el GACH en febrero. El gobierno desde diciembre viene desatendiendo sistemáticamente las recomendaciones del GACH
Y no es porque sean malos ni porque sean tontos, sino porque una cosa es la ciencia y otra cosa es la política. Y yo siempre digo que cada vez que vamos a cerrar una actividad, tenemos que tener los recursos disponibles como para apoyar a esa población, que es la población más vulnerable. Y a veces no solo es la más vulnerable, porque si yo cierro un restaurante, tendría que tener medidas para apoyar al dueño del restaurante, porque va a pasar de ser un empresario de clase media a un ciudadano en situación de pobreza, porque si lo hago pagar alquiler, pagar contribución, pagar impuestos, pagar beneficio desde los empleados y no lo dejo trabajar, lo estoy destruyendo. Entonces, ese es el juego de la política, y yo no soy político. Y los mozos, no olvidemos que aunque estén en planilla, cobrarán seguro de desempleo, pero la buena parte de sus ingresos son, por ejemplo, las propinas, ¿no? Si cerrás, no hay propinas, claro, aunque tengas el seguro de desempleo como respaldo. Entonces, nosotros podemos proponer un montón de medidas para cerrar, pero después está el arte de la política en ver en forma progresiva cómo van cerrando y cómo van apoyando al sector que se ve afectado. Y no estamos proponiendo un lockdown. Nosotros lo que estamos proponiendo es tomar medidas firmes de reducción de movilidad, como para poder estabilizar y bajar el número de casos, que probablemente sean disminuir la presencialidad en los centros comerciales con superficies grandes, probablemente sea pasar al teletrabajo en todo lo que se pueda, probablemente sea pasar a las clases a distancia en secundaria y mantener primaria, y una pregunta que yo hice en Twitter, que lamento que ningún periodista de los que hayan estado en la conferencia de prensa le hayan hecho el presidente, es ¿por qué en la ciudad de Rivera se puede ir libremente a un free shop en la cual van a haber muchos brasileños de Río Grande que pueden tener la cepa P1 y no se puede ir a una escuela? Entonces, yo creo que las medidas de la conferencia fueron, para mi criterio, pocas, fueron frustrantes para mí, pero creo que el gobierno tiene un grupo, no funcionan, estamos a tiempo y tenemos paño como para reacomodarlas, sabiendo que le estamos tirando de la cola al león, ¿no? Que va a llegar un momento de número de contagios en las cuales se te puede ir de las manos. Pero tenemos todavía 1 o 2 semanas de tiempo. Bien, probablemente ese es un buen periodo para que reagendemos con tu gentileza y tu disposición un nuevo encuentro para que nos ayudes a poner la mañana en camino. ¿Sí, Álvaro? Bueno, muchas gracias por la invitación y estamos en las órdenes, por supuesto.